¿Estás luchando con la complejidad de gestionar un proyecto ambicioso? En Bills Asesoría Empresarial, entendemos que cada detalle cuenta y que un proyecto exitoso requiere más que solo una buena idea. Nos especializamos en la redacción y preparación exhaustiva de proyectos, ofreciendo un enfoque integral que te guía en cada paso. Nuestro equipo proporciona asesorías quincenales y mensuales para asegurarnos de que tu proyecto avance sin contratiempos y para resolver cualquier desafío que surja a lo largo del camino. Además, diseñamos nuestros proyectos para optimizar la solicitud de préstamos de inversión, incluyendo una corrida financiera detallada, entorno clara y una línea de tiempo precisa para la aplicación de préstamos. Con nuestra experiencia y apoyo continuo, no solo transformamos tus ideas en realidades concretas, sino que también garantizamos que cada aspecto de tu proyecto esté respaldado por una planificación financiera sólida y efectiva. Confía en Bills Asesoría Empresarial para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Contáctanos hoy mismo y agenda tu cita para comenzar a construir el futuro exitoso que imaginas. Podría causar un tifón. El trabajo del artesano ecuatoriano. El artesano ecuatoriano, antes de convertirse en aquella persona que trabaja con las manos y genera servicios, él se prepara, ¿sí? Inmediatamente antes de montar su taller se prepara. Por eso es que no es lo mismo emprendedor que el artesano calificado, porque este emprendedor inmediatamente se prepara, se califica y monta su taller artesanal. Sí, un taller artesanal en donde tiene chance de trabajar con aprendices y con operarios. En Entonces, esta parte quisiera topar un poquito. Bueno, yo sí difiero mucho que el artesano sea emprendedor, porque el artesano viene de una escuela de formación. Yo incluso lo podría pensar que es un centro de formación, porque cuando hablamos de los panaderos, ¿qué hacen? O sea, es verdad, el ayudante entra con cero experiencia, pero se va formando mientras va aprendiendo. Entra de claro, hornero, eso, después de más a ver, hornero, panadero, pastelero, y así va cambiando hasta que va aprendiendo varias actividades y se forma y puede poner su propia por eso, empresa, su propio negocio, al igual que un precisamente, mecánico, al igual que un carpintero. Entonces ellos inician un proceso de formación, que no es distinto que yo emprenda porque tengo la visión o estudié para hacer eso, a que yo haya aprendido a lo largo, a través de tratar de hacer, de generar un poco de recurso, me haya generado una profesión y eso me garantice mañana ser el maestro reconocido. Normalmente la mayoría he visto que tienen un mecánico que es el de confianza, que ya saben el que siempre les arregla y le conocen años. Entonces, a eso me refería cuando te decía que se prepara, que se va apropiando de conocimientos que le entrega aquella persona que es el maestro, no es maestrito,
peyorativamente hablando, porque entiendo que de cariño le dicen es el maestrito. No, no es peyorativo. Es un término denominado maestro porque te enseña a ti, te forma, te perfecciona en el arte. Hay alrededor de 200 ramas artesanales que se manejan dentro de la ley de defensa del artesano y dentro del reglamento de ramas artesanales. Entonces allí están incluidos los que tú mencionabas, están los panificadores, están los mecánicos, Los están costureros. la belleza, de la cosmetología, están los carpinteros, están los que manejan el tema de las maderas, están aquellas personas, el pescador artesanal, está también aquella persona que te suelda las cosas, es también es una rama de la mecánica, es decir, se desprende de la mecánica en general. Tienes mecánica automotriz y tienes mecánica de soldadura y tienes cerca de 200 ramas artesanales. Ahí está el diseño gráfico también en la rama artesanal. Entonces, lo que se estaba haciendo en la Asamblea Nacional es primero destacar el trabajo del artesano, ¿sí? Si cerca de 4,5 millones están vinculados al tema artesanal, imagínate el tejido productivo en donde está el artesano, cómo aporta el artesano, genera empleo. El artesano, aparte, genera economía y es parte de una cadena que va hacia atrás y hacia adelante. Es decir, que si tiene que comprar algún accesorio, alguna materia prima, partes y piezas, tiene que recorrer o tiene que ir directamente donde el proveedor de estos elementos. Y igual hacia adelante, porque te puede entregar un producto terminado para que tú lo comercialices. ¿Sí? El artesano tiene que ser nuevamente reposicionado. ¿Sí? En el Ecuador tú no tienes aquella tecnificación, ¿sí? Que en verdad se necesitaría, como todo el mundo piensa. No, aún no hemos pasado este tema de la pirámide, digamos, de la industria. Entonces el artesano tiene que ser considerado conforme dice su ley. ¿Sí? Tiene incentivos y tiene muchos derechos. Pues primero el reconocimiento en la asamblea como tal al artesano. Y luego... ¿Cómo se plantea ese reconocimiento al artesano en la asamblea? Es algo que no lo entendía muy claro. Bueno, que la Asamblea Nacional destaque y que lo visibilice al artesano, que conozca, que lo defienda. La ley artesanal se llama Ley de Defensa del Artesano. ¿Sí? Y existe también esto de hay un centro por hay organizaciones como la Junta del Artesano y hay otras organizaciones, pero también hay gremios, ¿sí? Y hay un gremio que es una institución gremialista que es la CAPE, la Confederación de Artesanos Profesionales del Ecuador, que agrupa a los gremios. Pero hay artesanos que no están agremiados, pero que también tienen derechos y que están incentivados a través de la Ley de Defensa del Artesano. Entonces, primero, el asambleísta, el político, las instituciones como tal de gobierno, sean estas seccionales municipales, seccionales parroquiales, provinciales y el mismo gobierno central, deben entender que sin un panificador, imagínate este sueño, que un día tú te despiertas y vas a la mesa de tu casa y no encuentras pan, vas al taller a arreglar tu auto y no hay mecánico, y te vas a hacer arreglar el cabello y no hay quien te arregle el cabello, no hay quien te confeccione la ropa, no hay quien te arregle tu cama que es de madera, no hay quien te haga absolutamente nada artesanal. Ya, pero ahí venimos, y esa es una parte que hay que aclararla. A ver, nosotros venimos de una evolución que retrocedió, porque antes de que exista el panadero, había las empresas de panificación. Y yo recuerdo esto porque mi padre es panadero, mi padre nos dio la educación a base de su trabajo, y él nació y aprendió en una empresa, que era Arenas en ese entonces, que era la mega empresa que distribuía el pan. Después de ahí fueron saliendo los pequeños, las personas que no querían pertenecer a las empresas y prácticamente se quebraron esas empresas, como había en las empresas textiles que hoy se hicieron costureros, como había en las empresas grandes que poco a poco fueron desapareciendo. Me acuerdo de Volvo. Volvo también salió de una empresa y hoy hay mecánicas pequeñitas
que eran de los trabajadores de ahí que fueron saliendo y hoy dan estos servicios. Pero todo nació desde una empresa grande que empezó a capacitar y a formar, y las personas quisieron salirse de ese espacio, y hoy, bueno, los conocemos como artesanos, pero se dio una especie de involución, porque en vez de generar la industria que tenía que se estaba Es un generando. caso sui generis lo que tú mencionas. La verdad es un caso sui generis, porque siempre hubo el herrero, siempre hubo el carpintero, no había la empresa de carpintería, no habría la empresa de los herreros, no habría la empresa de los que fundían el hierro, no, había el artesano. Siempre ha habido el artesano, desde épocas antiguas, muy antiguas. Fíjate que el Señor Jesucristo y su padre eran carpinteros, No albañiles, eran empresarios constructores, carpinteros. mucho así atrás. Entonces, claro, alguien pensó con esos ojos de empresario, de emprendedor, y dijo, no, aquí puedo yo fabricar pan y entregar a domicilio, lo que tú perfectamente mencionabas, a las tiendas, y es correcto. Y claro está, que en un momento creció el mercado y posiblemente la panadería que tú mencionaste no pudo explotar a nivel del mercado o no pudo pagar posiblemente a sus empleados o se fueron preparando y se fueron yendo, entendieron, tuvieron recursos, invirtieron, compraron el horno, compraron la mesa para poder allí manipular los elementos que son la harina y otros más, y obviamente con eso empezaron a trabajar. Entonces hay que entender que el artesano es parte de nuestra vida, el artesano. Es parte de nuestra vida. Tú en tu barrio, en los barrios, por más barrio de un segmento alto que sea, de un segmento medio o bajo, está presente el artesano. Sí, está el artesano que te parcha la llanta Sí, cuando se te dañó. creo que Sí, divagamos un que poquito. tú tienes que Queríamos saber un poco de la asamblea. ¿Y cuáles son las necesidades del artesano? Porque si bien está claro, la industria de alguna manera ha logrado posesionar en ciertos segmentos se ha posesionado. El artesano podría decirse que lo están comparando como el emprendedor, y es lo que te decía, yo difiero de eso, de que esté con el grado de emprendedor, porque sí tiene un grado más de formación. No creo que estaría a la par de una industria, pero sí en un grado más alto que un emprendedor. Sí, Ronald, yo te decía que tampoco lo estoy confundiendo con el emprendedor ni juntándolo. No, 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 al contrario. Yo te he dicho que él se forma, se prepara, va apropiándose de conocimientos dentro del aprender haciendo y luego él monta su taller, obtiene la calificación artesanal, monta su taller artesanal, automáticamente saca el RUC y tiene beneficios. Entonces, en la Asamblea Nacional, una vez que se reconozca que el artesano es parte primordial del aparato productivo del Ecuador, estamos hablando del Ecuador, y hay otros países a nivel mundial que le dan un reconocimiento tremendo al artesano y además de que le dan un mayor valor agregado al trabajo manual, que es artesanal. Primera cosa. Segunda, que aparte del reconocimiento, en la Asamblea lo que se estaba intentando hacer junto al presidente de la Asamblea, don Henry Crofle Cosaya, y obviamente todos los asambleístas, es que participe también el artesano y manifieste sus necesidades. Por ejemplo, que el artesano está exento del pago de la patente y el permiso de funcionamiento. ¿Sí? Ya. No significa que no tenga que sacar eso. Sí, sí. Tiene que sacar, pero está exento del pago. ¿Ya? Se fue también a que se identifiquen estos problemas que tienen los artesanos para que desde la Asamblea Nacional se genere la normativa que tenga que generarse para que los municipios, las prefecturas y los GAT parroquiales, en el caso de que así suceda, entiendan lo que es la ley de defensa del artesano. ¿Sí? Que están exentos de aquello y que no se inventen otros nombres contra el artesano. Por ejemplo, aquí en Quito no le llaman permiso de funcionamiento, ¿no? Aquí en Quito le dicen LUAE, la licencia única para que tú funciones. Entonces, claro, el artesano dice, tengo que sacar la LUAE, pero se inventaron ese nombre, obviamente porque abarca muchas cosas más, pero en eso tiene que estar exento el artesano. No le podemos cambiar
de denominación para cobrarle al artesano que esté exento del pago. Sí, obviamente, nuevamente repito, tiene que sacar la patente y el permiso, claro que sí, pero el pago es cero. Entonces la Asamblea Nacional tiene que, más bien ya está por emitir una resolución dirigida a la AME, a la Asociación de Municipalidades del Ecuador, para que exhorte a los municipios a que den estricto cumplimiento al artículo 550 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y de autonomía y descentralización. Entonces esa fue una de las cosas, Ronald. Sí, lo otro... Ya, me parece interesante y eso es algo que no lo habíamos visto o no lo había, yo no lo había palpado, te voy a decir claro, no lo había visto. Cada municipio tiene sus reglas a su conveniencia y obviamente lo que tú acabas de mencionar, cuando el artesano tiene un permiso en el que puede trabajar y se inventan y cambian los nombres de acuerdo a su conveniencia para sacar más impuestos, y hay que ser claros, esto es sacarle sacarle la plata del bolsillo de los mismos ecuatorianos o de los mismos ciudadanos. Pero cuando ya hay leyes y normativas nacionales, ¿por qué los municipios cambian esto a favor y a conveniencia de ellos? Precisamente porque no hay personas o abogados que conozcan del tema, o nosotros o los artesanos no reclaman sus derechos. ¿De acuerdo? Además de que la participación ciudadana no está inserta en los gobiernos municipales. Cuando vayan a desarrollar normativa orientada, el caso de los artesanos, tendría que activarse la silla vacía, que es una figura que está escrita en la Ley de Participación Ciudadana, en donde una vez que vayan a tratar ese tema, el alcalde, a través de los medios que sean, debe notificar a algún grupo, a alguna agrupación artesanal, para que esa silla que está vacía se llene con la participación de los artesanos y le cuenten que están por elaborar una normativa que va en beneficio posiblemente o en detrimento de este sector. Entonces, participa el artesano y allí tranquilamente él podría decir, discúlpeme, señor alcalde, el artículo 17 de la Ley de Defensa del Artesano indica que lo que no está escrito en esta ley, vayan a la Ley de Fomento Artesanal, y en el artículo 9, numeral 12, dice que estamos exentos del pago de la patente y el permiso municipal y todo lo que tenga que ver con esos permisos. Es decir, que si es que se inventaron un requisito para sacar ese permiso, también estás exento, porque la ley dice que estás exento de todo lo que tenga que ver con relación a ese permiso. Entonces, me voy a hacer entender. Estás exento del pago de la patente, ¿sí? Y te ponen requisito, permiso de suelo. Y tú te vas a sacar, ¿cuánto cuesta el permiso de suelo? Voy a poner un número, $50. Sí, o sea, no pagas la patente, pero pagas los $50. Pagas el permiso de uso del suelo. Estás exento de todo lo que tenga que ver con relación a ese permiso. Entonces, si el artesano participa, es ente activo en este lugar que te digo, llena esa silla vacía cuando vayan a tratar una normativa en relación al artesano, entonces él tranquilamente se va a poder defender. Pero ¿qué es lo que sucede? Que posiblemente no tenga conocimiento el artesano, uno, o lo otro es que desde adentro, desde el municipio de la entidad, llamémosle desde la alcaldía, porque hay un concepto erróneo al decir municipio o al decir municipio es igual que cantón. ¿Sí? Territorialmente un cantón es igual a un municipio. Ya, no, tu mamá o tu papá te decía, ya vengo, mijo, me voy al municipio. No, tu papá no se iba al municipio. Tu papá se iba a la alcaldía. Sí, y en la alcaldía estaba el alcalde, los concejales y los funcionarios. ¿Ya? Pero claro, como dicen, ilustre municipalidad, pero es el edificio. El municipio es todo el territorio. Entonces resulta que el asesor legal o el síndico, o como le quieran llamar dentro de la institución, esta sea municipal, una prefectura o una parroquia, debe estar completamente inteligenciado sobre todo esto. Y si no sabe, es una pena, pero si no sabe, termina haciendo daño a muchos sectores que están exentos de este pago. El artículo 550, fíjate, el artículo 550 del COTAD es clarísimo. Ahí dice de las exenciones y dice que estarán exentos únicamente los artesanos calificados.
Si te das cuenta, únicamente. Sí, y entonces ahí está, pero eso hay que respetar. En todo caso, lo que se fue a hacer en la asamblea es eso, que el mismo artesano, una vez que se ha hecho un preámbulo de mi parte, en donde se les explica a los asambleístas quién es el artesano, en qué posición está ocupando, la cantidad de ramas artesanales, la cantidad de trabajo que genera para la economía, hablarle del número de 1/3 de la población ecuatoriana y de manifestarle que tienen problemas en los lugares que te dije, y que también, fíjate lo que está sucediendo ahora. La ley es clara y dice que un artesano es titulado y ese título tiene que ser reconocido o avalado por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación y la Junta del Artesano. Pero algún día, en X fecha, con X líder dentro de esta institución, lo que hicieron es juntarse un ministerio con otra institución y sacaron de un lado al Ministerio de Educación. Ahora tu título ya no es título. ¿Por qué? Porque tiene que estar avalado por estas 3 instituciones. Y hay casos de personas que se han ido a Estados Unidos, por ejemplo, y presentan su título y le dice, y el del Ministerio de Educación, no, es que aquí dice título. No dice título, pero no es título, es certificado. Entonces ya no te consideran titulado. Te puedes fijar aquello que va en detrimento del artesanado ecuatoriano. Entonces, lo lógico es que las personas conozcan, estoy hablando de los asambleístas, ¿no? ¿Quién es un artesano? ¿Quién les confecciona sus trajes? Sí, entonces generalmente cuando hay campaña, entonces hablamos del artesano y hablamos de todos los sectores y después nos olvidamos, pero ni siquiera los hemos reconocido como tal. El artesano tiene que ser reconocido tal como el agricultor. Sí, fíjate, voy a hacer aquí un paréntesis. Fíjate lo que pasó en la pandemia, Ronald. Sin nuestros amados agricultores, nosotros hubiéramos desaparecido. Fueron ellos los que sostuvieron todo el proceso del COVID-19 desde el campo. Ellos fueron los que nos alimentaron, la parte agrícola, pecuaria, ellos. Entonces, ¿cómo no reconocer a estas personas que obviamente estuvieron allí al pie del cañón produciendo para nosotros? Ni se enfermaban. Digo entre comillas eso, no porque sabemos que se enfermaron, pero ellos estaban encargados de convertirse en los proveedores o en ese gran granero para todo el Ecuador. Entonces, tal cual reconocimiento primero para el agricultor, ahora que puse ese paréntesis, también para el artesano. Bien. Yo pienso que, bueno, desde aquí se debería formar e indicar, porque has topado 2 puntos drásticos de la sociedad, y es verdad. Aquí lo único que tiene apoyo, tiene incentivos realmente, porque a lo demás le consideran subsidio, es al empresario. Pero ahorita topaste el tema del agricultor. El agricultor prácticamente es la última rueda del coche. Nadie le para bola, nadie. Si es el intermediario, trata de aprovecharse del agricultor. Si es las cadenas comercializadoras, utilizan a su antojo al productor. O sea, realmente el agricultor no es que tenga los mayores beneficios. Y eso que hay un poco de cámaras y organizaciones en defensa del agricultor, que tampoco ha funcionado mucho. Al igual que en defensa del artesano, aquí vemos que hay cámaras, organizaciones y un poco de temas, pero ninguna funciona creo que se debería plantear normas o metas que garanticen que sí se está generando una actividad y que no simplemente sea el hecho de decir las personas necesitan esto, cuando realmente, te soy sincero, yo he trabajado en el campo, tenemos alrededor de 100 organizaciones, entre esas estamos frente al Foro Agropecuario también que trabaja con nosotros, y a pesar de que dentro del Foro Agropecuario está un ex ministro de Agricultura, el agricultor sigue votado. Muy bien, yo me voy a referir luego al Foro Agropecuario porque también formo parte de esa organización. Me han pedido colaboración su presidente, a quien envío saludos si nos está escuchando, el ingeniero Mauro Sánchez. Entonces, sí, un saludo. ¿Quién que es el secretario? Sí, entonces, bueno, en el tema artesanal también hemos propuesto que se cree una tasa productiva artesanal. Cuando tú analizas lo que hace la Junta de Regulación Financiera, ellos han creado tasas, y está bien, para incentivar la producción empresarial.
Y tú tienes el crédito productivo pymes, el crédito productivo tal, el crédito productivo corporativo. ¿Y por qué no el crédito productivo artesanal? ¿Y por qué tampoco no el crédito que tú mencionas? Entonces, lo que pasa es que tenemos que estar organizados. Y en algún momento nos desorganizaron, nos hicieron que no estemos juntos, que tratemos de no juntarnos o de no asociarnos. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que así lo hayan hecho, uno tiene que pelear contra aquello. Eso pasó en la asamblea. Se han planteado cosas relacionadas también con los centros de formación artesanal. Antes, en el año 2012, 2013, existían los centros de formación artesanal municipales y fiscomisionales, ¿sí? En donde se preparaban hasta el tercer curso, el ciclo básico, y salían también como un oficio. Entonces allí tienes tú los albañiles, tienes los fontaneros, tienes los electricistas, y tienes los pasteleros que mencionabas hace poco, y la panificación, y los que estampan, y los que hacen, y ya me voy acordando de muchas más ramas que existen, cerca de 200 ramas. Y que recordemos, ¿te acuerdas que nos hacían las escarapelitas en el colegio? Pues, claro, claro. O sea, Cuando yo es que hago recuerdo historia, que los artesanos son innumerables. cuando Hay yo hago múltiples historia formas en de esos artesanos. temas para hablar de emprendimiento, Ronald, por eso precisamente yo hablo de emprendimiento desde el año 99, porque he tenido que reconocer que hay una instancia que son los artesanos, por eso los separaba de los emprendedores. En la Claro, primera no, es que esa es la parte que me interesa a mí del emprendimiento, porque, y encaja con todo, con el tema agrícola, con el tema artesanal. ¿Por qué? Porque no hay incentivos hasta a esta área, porque no se forman lo mismo que se genera. Por ejemplo, para los empresarios, la CFN, tienes que tener una gran cantidad de plata y te pueden dar algunos recursos, pero si no tienes... 180% de garantías. Y exactamente, estás perdido. ¿Por qué no se generan formas y normativas en donde no solamente existan las leyes, entre comillas, sino también existe el recurso económico? No sé si tú recuerdas cuando nos conocimos, te decía, o sea, aquí el tema no es capacitarles, sino darles la plata con qué hacer las cosas. Porque no me sirve de nada que la bola de centros de capacitación, no me sirve de nada capacitarles y ahora si vayan a ver quién les da la plata, cómo se ponen el negocio, de dónde mantienen, cómo viven. O sea, Lo que el Estado tenemos que se hacer, fundó en hacer eso. Ronald, es algo que yo te decía de una palabra que algún día inventé cuando doy clases en la universidad. Aseguramiento del mercado, te decía yo. ¿Cómo le aseguro el mercado yo a alguien al que luego capacito? Porque si no voy a generar un problema, ¿sí? Cuando algunas instituciones dicen, nosotros hemos hecho 3,000 emprendimientos, y yo en aquel lugar Y en pedí Quito, ayuda con el aquí en listado de Quito los podemos hablar de eso. emprendimientos, y lo que habían hecho son 3,000 cursos de capacitación, Y ¿sí? ninguno Pero funcionó. acaban de generar 3,000 problemas, porque el capacitado, el que ya se apropió de herramientas y de conocimiento, el siguiente paso que quiere hacer es montar el negocio, llevarlo a la práctica. Y obviamente es imposible para él, porque no tiene los recursos suficientes. Entonces ahí está el padre que no tiene los recursos suficientes para que su hijo estudie en la universidad, y entonces le dice, anda, estudia este tipo de cosas para que te apropies y luego yo te apoyo. Pero ese es un caso, ese es uno de los casos donde de pronto sí hay recursos, pero en el 95% de esos 3,000, voy a hablar el ejemplo de lo que estamos hablando, que además es real, este 95% no tiene los recursos con qué montar. Entonces hay que explicarle a la gente que hay formas de financiamiento. En el libro que te contaba que yo tengo en el mercado, decimos 10 formas para financiar, ¿ya? Para financiar tu emprendimiento. Una de ellas puede ser el Estado central, seccional o lo que sea. Y ahí es donde estamos hablando nosotros de la tasa de interés que la planteamos en la Asamblea Nacional, una tasa de interés sectorial para este sector. Obviamente tienes que estar calificado. ¿Qué significa que estés calificado? Que cumplas con ciertos requisitos que a ti te conviertan como en ese ente autorizado para poder ir hacia esos recursos. Puede resultar que digas, no, pero denles a todos. Sí, sí, está bien, pero todos tienen que pasar por ese tamiz, así como hay el crédito productivo MIPYME, entonces tienes que decir que eres MIPYME. O sea, hay varias maneras de poder entender aquello. Entonces, en la Asamblea Nacional
se hizo eso, se habló de los centros de formación artesanal, que no me quiero ir de aquello, pero luego desaparecieron los que son estatales. Que ahora existen centros de formación artesanal, que siempre los subieron, desde luego, ¿no? Solo privados. Entonces, el Estado, si quiere, el Estado central y seccional, si quiere generar empleo inmediato, no necesariamente puede trabajar con los institutos, sino también con este tipo de organismos que te permitan incentivar, y obviamente estas ramas artesanales tendrán que estar orientadas hacia las zonas y el cantón en donde están e impulsar la producción que tienen allá. Por ejemplo, hay una rama artesanal que tiene que ver con la chocolatería, ¿sí? Con la generación de licor del cacao, con la generación de subproductos que tienen que ver con el cacao. Entonces, por hacia allí tú tendrías un poco que apuntar de tal manera que no desperdicies el talento humano que ha sido perfeccionado, formado, capacitado. Las ramas artesanales son múltiples y yo sigo en el tema de que primero hay un proceso de formación que se tiene que legalizar, porque justo yo vengo del tema de la construcción, trabajé casi 12 años para las construcciones, hicimos en el tema fachadas de Quito y Ecuador, y se formaron en el proceso que estuve siquiera unos 1000 personas que sabían el manejo de aluminio y vidrio. Hoy, eso en su auge, cuando yo inicié el alucubón, el ACM, el vidrio, era un estándar alto de categoría. Actualmente los que hacen rótulos te ponen alucubón. O sea, bajaron un estándar alto de calidad a que cualquier persona lo pueda poner y a un costo sumamente, podría decirse, ni siquiera competitivo, miserable, porque ni siquiera les alcanza a la gente para sostenerse. Y hoy las mismas empresas han optado, porque yo trabajé para una de estas empresas que distribuye pinturas, han optado ya por contratar al menos del sueldo básico para que sigan poniendo las instalaciones. O sea, o te pago por metros o te pago por menos del sueldo básico, pero igual o sea, ninguno de esos compensa un salario básico. Entonces, vamos al tema de que se utilizaron el tema artesanal para también violar los derechos de los trabajadores. En muchos casos, y vemos las empresas y los que tienen recursos económicos que no te pagan el costo real. Si vas a una sastrería, hoy la gente prefiere irse a comprar en los almacenes que te producen al por mayor, más barato un traje de 15, 20 dólares, que hay ternos, a comprarlo en un artesano, que te puede producir algo mejor. Y incluso el mismo artesano, yo vi en el centro histórico y por parte de la Universidad Central, que ya incluso el mismo artesano te produce trajes de baja calidad, hasta 15 dólares, vi. Entonces, ahí es cuando algo está pasando, que estamos devaluando una mano de obra, que están devaluando el crecimiento de ellos, y es por eso que el artesano sigue en el mismo punto y no crece. A ver, yo te voy a dar respuesta a eso. Tiene que ver con calidad, ¿sí? Y tiene que ver con el ingreso, con que se han abierto las barreras, y me parece bien, ¿de acuerdo? Pero uno también debe entender que el trabajo de un artesano es de calidad. Yo me confecciono mis trajes donde un artesano, ¿sí? Sastrería, casi doy el nombre, fíjate, gratuitamente, de don Luis Tutillo, ya más para no dar el nombre de la sastrería. ¿Sí? Y claro que te cuesta más, pero ese no es un enlatado que tú te pones, producido en serie, sino es hecho precisamente solo para ti. ¿De acuerdo? Entonces ya mismo te vas a hacer cortar el cabello en una máquina. Hay que reconocer que aquella persona que te corta el cabello hace una obra de arte con cada uno de los clientes que visitan su centro de belleza, porque cada uno es un ente diferente. Entonces debemos entender que la calidad también está inmersa en este tema. Y claro, para que las empresas paguen correctamente lo que tú mencionas a los artesanos, deben pedir requisitos, ahí deben cambiar, por ejemplo, modificarse las leyes, que cuando contrate un artesano, el empresario tiene que ser un artesano calificado. ¿Y que tendrá que hacerle un contrato al artesano calificado? Entonces tú estás elevando el estándar y obviamente vas a tener que pagar mejor. Sí, ahora cierto es, el artesano cuando tiene
en su centro de taller a los 15 operarios y 5 aprendices, como dice la ley, máximo eso, entonces él sí está exento de algunas cosas. Sí, está exento de algunos, el IES tiene que pagar, pero está exento del pago de los décimos. ¿Ya? De ahí lo demás tiene que seguir pagando. Él está exento de pago del impuesto a la renta en la ley, pero la última ley que modificó el presidente Lazo, lo que han hecho es cambiar la ley y respetando la ley de defensa del artesano, que también reclamó, se propuso eso en la asamblea, para que obviamente el artesano sea cada vez se lo considere, se le apalanque en su trabajo. Porque claro, tú mencionaste es otro tema importante. Hay muchas importaciones. Pues la manera de competir con los importadores es tener crédito barato. Sí, no puede ser que el crédito para el artesano sea de 30, 31, 32 puntos. No, entonces así como compite con los productos de fuera. Sí, lo otro también que pedíamos es que las importaciones para el sector artesanal, o sea, de la materia prima para poder producir a mano, también tengan ese incentivo que está escrito en la ley. Está escrito, sino que tenemos que hacer que se cumpla aquí. Y desde la Asamblea Nacional, lo que hemos pretendido, yo como coordinador en este tema, es obviamente que se respeten las dos leyes, la ley de defensa del artesano y la ley de fomento artesanal para todo el sector artesanal, y él no desaparezca, sea visibilizado y pueda ser competitivo, ¿sí? Porque tú mencionaste algo importante. Hay artesanos que no tienen más que para sobrevivir. Ahora, varios municipios se han inventado, a propósito de la ley orgánica de uso y gestión de suelo, un tema relacionado con la concesión onerosa de derechos. Tú que eres arquitecto debes conocer muy bien este tema, que habla de los espacios físicos para poder construir. Y resulta que hay artesanos que ni siquiera tienen el espacio, sino que lo alquilan. Y tengo muchísimos casos, como unos 20 casos ya, pero uno de ellos, de los artesanos que asistieron a la Asamblea Nacional, y le decía a la gente, allá a los asambleístas, señores asambleístas, me están cobrando $5,250. Yo no tengo para pagar eso a la dueña de casa. Y la dueña de casa lo que va a hacer es pedirme el terreno, es más, ya me pidió que me vaya y ella no va a pagar. Entonces, fíjate, esto también va en contra, están usando, los municipios van a empezar a usar aquello, contra del beneficio que tiene el artesano. Sí, fíjate que le llaman ahora instrumento financiero a la concesión onerosa de derecho, cuando el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial en su artículo correspondiente indica que los municipios únicamente tienen ingresos por impuestos, contribuciones especiales y tasas. No dice instrumentos. Entonces, eso va en contra del artesano. Y eso es lo que fuimos a hacer, Ronald, con el sector artesanal. Siempre he estado trabajando con ellos desde el año 2010, impulsando, apoyando, sirviéndolo con el objetivo de que el trabajo que hacen con sus manos, como aquellos que son talladores en San Antonio de Ibarra, que quien conoce aquel lugar en donde hacen cosas maravillosas, ya van desapareciendo porque no han tenido el apoyo suficiente. Entonces, a luchar por ellos. Así es, a lograr la última escuela de arte quiteño. Claro, claro que sí. Entonces, desde las instancias correspondientes, como en este caso la Asamblea, primero se reconozca el trabajo manual que hacen y luego, claro, lograr que se dé cumplimiento estricto a su normativa. Eso, y lo otro que le falta al artesano, ahora sí vamos a hablar de lo que le falta a él dentro de su taller, es lo que estamos hablando aquí, formalizarse. Porque te vas a la cooperativa de un crédito y lo que te pide la cooperativa es el modelo de negocio, el plan de negocio, el flujo de caja, y eso sí nos hace falta no solo a los artesanos ni a los emprendedores, sino también a las MIPYMES, a algunas de ellas incluso a empresas ya más grandes. De eso se trata, de eso tenemos que seguir hablando, Ronald. Hay que trabajar, continuar con... Sí. En esta parte sí me gustaría acotar, o sea, desde los centros de formación, desde tú, desde yo, desde las empresas que hay, se debería formar y potenciar la calidad. Hoy vemos que el artesano, sí hay artesanos que dan el nombre de calidad y por eso se sigue haciendo las actividades, se sigue comprando, utilizando sus productos,
pero los nuevos, los que han salido de esa vieja escuela, prácticamente está regalando sus trabajos y está deteriorando al sector artesanal y está haciéndoles quebrar a los artesanos. Te decía el tema de los que hacían aluminio y vidrio. Eran negocios que se encontraban alrededor de las casas, de los barrios, en donde te iban a poner las ventanas de las casas, se rompió un vidrio, te cambiaban, pero eran trabajos de calidad en su entonces, en su tiempo. Actualmente vemos que el que te hace rótulos, cualquier persona ya ahora te va a poner vidrios, te pone lucubones, te pone todo para que supuestamente dejes bien. Pero ya vemos que ya la necesidad, ya la calidad no es la misma. Y te hacen una vez y no los vuelves a contratar más. Ronald, para mí, fíjate, a ver, yo no te quiero dar la razón 100%, porque esa persona que tú dices no es artesana. Fíjate lo que decía un artesano para ver si nos reímos todos los que nos están oyendo y contigo. Dicen, la Policía Nacional acaba de ingresar a una casa XZ y acaba de encontrar armas de producción artesanal. ¿Por qué denigran la palabra artesanal? ¿Por qué denigran? ¿Dónde está el artesano que hizo el arma? ¿Ya lo encontraron? Decía él, ¿no? Mientras él exponía la primera vez, me robó una sonrisa y tiene razón. Y lo hace, ¿quiénes nomás? Los medios de comunicación, las autoridades, la misma policía, el mismo ejército. Dice aquello en sus exposiciones. Está peyorizando la palabra artesanal. Entonces la pregunta es, cuando tú dices que los artesanos que están haciendo esto del vidrio y esas cosas, ¿están calificados? ¿O solo se están apropiando o le están diciendo que hace trabajo artesanal? Ahí viene tú. Aprendieron y salieron a hacer las cosas. No se calificaron. Calificar al artesano, calificarlo. Y nosotros, desde el lado que contratamos, si tú contratas o si yo contrataría, lo primero que pediría es que sea calificado y que por favor me muestre su carnet de artesano calificado, que se entiende que él pasó por un proceso de haberse certificado ante el organismo correspondiente, pero además en el gremio en donde está, en donde estudió él, se apropió de conocimientos, estuvo en un taller artesanal en donde posiblemente se formó o estudió en un centro de formación. Allí uno puede decir que ese es un verdadero artesano. Mientras tanto, los otros no se apropiaron de aquello, porque claro, les enseñaron un curso de 2, 3 meses y pues ya dice que es artesano. Mientras tanto que otros se han preparado totalmente, mucho tiempo, ¿sí? Como antes te comentaba los centros de formación artesanal que existían. No estamos tampoco haciendo de menos a los otros, sino que hay que entender que para llegar a ser de calidad hay que pasar con un proceso. La calidad no es un accidente, Ronald, es el resultado del esfuerzo, de la inteligencia del hombre. Eso es el resultado de la experiencia en el transcurso del tiempo. No es un accidente, tú no te encuentras con la calidad de la noche a la mañana. Sí, cuando a mí me preguntan, Alexis o profesor, ¿qué es el éxito? Y yo les digo, me voy a robar una frase de una persona que conozco y dice, es todo lo que me resta del fracaso. Entonces tú fracasaste 1, 2, 3, 4 éxitos. Así es. Y si te encontraste con el éxito inicialmente empezando tu emprendimiento, tu empresa, tu negocio, tienes que cuidarte de no fracasar, porque no sabes cómo actuar frente a aquello. Tienes que estar preparado, aprovisionándote de conocimiento, aprovisionándote de otro tipo de herramientas que te permitan enfrentar cuando venga este tipo de problemas. Entonces, esa ventaja maravillosa que tiene el artesano ha sido reconocida ya por la asamblea primero y pues luego tendrás, si tú así lo crees conveniente, leerles inclusive la resolución que emitió la Asamblea Nacional para que el artesano nuevamente, lo hemos dicho, sea visibilizado y le entregues capacitación, crédito barato, tecnificación, que se respeten sus leyes. Y claro, posteriormente empezar en una etapa número 2, ya no desde la asamblea, sino desde tu lado, desde el mío, un proceso que permita formalizar al artesano. Es decir, que se apropie de herramientas de gestión, ¿sí? De gestión organizacional, lo que estamos viendo aquí, que hemos dejado hace 2 encuentros para continuar hablando, el tema organizacional, el tema de mercadeo, el tema de producción y servicios, ¿sí? Que no sea visto el zapatero de mala forma,
Sí, en donde Sí, dicen yo el pienso, no zapatero, sé. ¿dónde están los zapatos? Y no lo encuentra el par de zapatos que... Sí, Bob, es Eso, verdad. mi amigo. Yo pienso en este tema de que el Sí. emprendedor, Entonces hay que tanto como el artesano entregarle, y el Ronald, agricultor, necesita herramientas primero de de un tema de gestión, por lo menos formalización y otro del tema de legalización. así Hay que es, pero legalizar. formalización, Por- no legal, formalizar, porque legalmente ya formalizar están formalizados, Ronald. la mayoría, Sí, o sea, bueno, sabemos que los anteriores, los verdaderos, los que iniciaron el tema artesanal, sí, estaban legalizados, pero han salido muchos de los que han aprendido de ellos mismos. Un pero mecánico enseña te en acabo de dar promedio respuesta, a Ronald. 5 personas al año, en promedio, en 5 personas al año. Que cada año cambie de, cada año, que haya trabajado 10 años, quiere decir que enseñó a 50 personas. ¿Dónde están esas personas que aprendieron? Se pusieron sus propios talleres, pero no están formalizados, no están legalizados. Una cosa es la formalidad de ya tener la parte de decir que ya están autorizados como artesanales, y eso me parece también otro vínculo, pero lo toparemos en otro tema. Y otra cosa es estar legalizados, o sea, ya tener su figura legal en donde se permita trabajar, que la mayoría no lo hace, saca un RUC de persona natural y ya. A ver, permíteme, a ver, vamos por partes. Para dejar esto para el siguiente tema, no te olvides. El artesano se califica, tiene su título artesano, primera cosa. Sí, o puede ser artesano. Hay una forma de ser artesano durante un año y después tienes un tiempo para poder estudiar y calificar y tener tu título artesanal. ¿De acuerdo? Eso también te dice la ley. Pero una vez que montas tu taller artesanal, ¿sí? Para gozar de todos los incentivos que te da la ley, tú tienes, por ejemplo, para que cobres cero IVA tú, ¿sí? Porque tú no, si eres artesano calificado, el IVA es cero. Entonces, ¿qué tienes que hacer con tu calificación artesanal? Te vas al SRI y sacas el RUJ. Entonces, fíjate que ya legalmente eres calificado y tienes el RUJ. Entonces ya estás formalizado legalmente, ya estás. Sí, ahora, los otros que tú dices, que aprendieron un arte por ahí, entre comillas, y luego sacaron el RUC como persona natural, eso es diferente, pero no es artesano. Calificado no es. Eso Bueno, tiene que eso quedar. tenemos que llegar para el siguiente segmento, se nos va acabando el tiempo, lamentablemente. Creo que quedaron muchas cosas porque, bueno, ahí sí difiero. ¿Quién califica? ¿El Estado o un espacio privado? ¿Quién califica dentro de eso? Porque también ahí tenemos La algo Junta que Nacional, desenredar, una la gran Junta madeja que Nacional desenredar, porque no sabemos quiénes están detrás de todo este proceso. Ronald, la Junta Nacional de Defensa del Artesano, de acuerdo a la ley, es el único ente encargado de calificarte. ¿Sí? No digamos que no se sabe, dice la ley, la Junta. Ya, ¿Y quiénes tan están en sencillo. la junta? Es lo mismo que decir, el que te califica para tener los títulos, hoy lo está haciendo Ministerio de Gobierno, Ministerio de Trabajo, pero normalmente debería hacerlo el Ministerio de Educación. Pero hoy te califican en capacitaciones, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Gobierno, y ahora está incluso Ministerio de Salud. Entonces, o sea, yo ahí veo que de todo depende del punto de vista interpretativo, de cómo lo interpretes. Entonces, en el tema de eso sí me gustaría ahondar un poco más, porque cuando hablamos de que hay un ente, ¿cómo están esos entes? ¿Son personas calificadas que están ahí? ¿Quién las puso ahí? ¿Cómo funciona? ¿Dónde están sus procesos de cuantificación o masificación de sus actividades? ¿Por qué deben haberlos? Deben haberlos. O sea, cuando tú inicias en un negocio, inicias en una empresa, tienes que saber un proceso que vas a realizarlo y debes saber tus resultados anuales. Claro, Entonces, pero cuando tú ahí, no Ronald, tienes eso o cuando la población no lo conoce, algo está pasando. antes de que el tiempo se nos vaya acabando, a ver. La ley es clara, ¿sí? La ley te dice Junta de Defensa del Artesano, para que seas calificado, ¿ya? Cuando tú hablas de todos los procesos y eso es productividad y es otra cosa. Lo que hace la Junta es calificarte a través de sus procesos internos y que cumplan los requisitos que allí te establece, la ley y la norma que existe, ¿de acuerdo?
Pero para que tú goces de los incentivos que están escritos en la ley, sí, debe ser artesano calificado. ¿De acuerdo? Artesano calificado. Si otra persona se denomina artesana, ¿sí? Y quiere gozar de los derechos, la ley, por ejemplo, de pagar la patente cero, cuando va al municipio tiene que sacar su carnet, ¿sí? Su carnet del taller que fue ya verificado anteriormente y presenta el carnet. Y como tal, presentando está exento. Pero si yo, o Alexis o Ronald va al municipio y dice, yo soy artesano, y dice, yo estoy exento, carnet, no tiene carnet, no está exento. ¿Ya? Bueno, creo que es un tema que lo vamos a dejar para la próxima semana porque ahí viene también cuáles son las normativas y quiénes pueden ser artesanos y quiénes no. Creo que es una buena, esto es un buen tema para la próxima semana, porque vemos muchos que se podría considerar ya empresas o microempresas y que siguen dentro de la ley de empresarios. Bueno, les vamos a dejar con un video de aquí del ingeniero Alexis Yaguana que estuvo en la Asamblea Nacional. Síganlo, escúchelo detenidamente. ¿Cuál fue su intervención dentro de la Asamblea Nacional? Despedida, Alexis. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectan. Es un tema que apasiona, el tema artesanal, tiene que conocer mucho de la ley, de las dos leyes, ley de defensa del artesano y ley de fomento artesanal, pero claro, tenemos que continuar en el tema del emprendimiento que nos enamora y nos apasiona. Nos hemos puesto a hablar del tema artesanal porque sería una forma también de lograr ir o cambiar de estadio de emprender a emprender más formalmente. Sin embargo, hay que generar cosas que son simbióticas, ¿no? Que sí se pueden usar en los dos lados, es decir, la formalización de toda la gestión y posiblemente también de la parte legal. ¿De acuerdo? Entonces vamos a continuar. Los invito a que se sigan conectando y agradecerles a todos por estar pendientes del programa. A ti, Ronald, una vez más, muchas gracias y para servirles. Nos vemos la próxima semana. Soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. El día de hoy nos acompaña, bueno, como todos los días lunes, estamos en Formando a Emprendedores con Alexis Yaguana. Le vamos a dejar un video donde vamos a poder disfrutar de la intervención de nuestro compañero, el ingeniero Alexis Yaguana, en la Asamblea Nacional. Así que síganlo detenidamente y todos los que no sabían para qué sirven los artesanos, pues vamos aprendiendo aquí y también pueden ahí ampararse los que quieren emprender y tener un negocio con algunos beneficios nacionales. Nos vemos la próxima semana. Alexis Yaguana Vidal, coordinador nacional de los artesanos. Por favor, se le invita a pasar al pleno de la Asamblea Nacional. Al Señor nuestro Dios sea toda la gloria. Señor presidente de la Asamblea Nacional, Henry Krom de Cosaya, señores asambleístas, artesanos, superior e inferior, a la ciudadanía ecuatoriana y a los artesanos que desde los medios de comunicación nos sintonizan. Buenos días. Alipunja Mashikuna. Alipunja. Imagínense el siguiente escenario, señores asambleístas. Un día como hoy, ustedes al despertar se encuentran con que no hay pan en nuestras mesas. No hay quien arregle nuestros autos, quien confecciona nuestras prendas de vestir. No hay quien nos recorte el cabello y quien embellezca aún más a las damas. No hay quien arregle nuestros pisos de madera, quien construya nuestras casas o arregle las conexiones de agua o energía eléctrica. Eso significaría que ya no están más los artesanos ecuatorianos y que han desaparecido. Este momento que les acabo de comunicar es casi una realidad. Pues desde que todas las instancias del Estado central y seccional están eliminando al artesano ecuatoriano,
a sus talleres artesanales, al maestro de taller, a los operarios y aprendices, que con seguridad pasarán a engrosar las filas de la desocupación o posteriormente emigren o posiblemente emigren a otros países. Este evento ya se vivió hace poco con la pandemia y con otros eventos económicos que se han venido dando acá en el Ecuador. Necesitamos incentivar al artesano ecuatoriano. Hablar del sector artesanal es hablar que 1/3 de la población ecuatoriana está involucrada e impulsa y forma parte del desarrollo del tejido productivo del Ecuador. Existen alrededor de 200 ramas artesanales que desde sus talleres aportan con dinamismo a la economía del país, generando empleo y crecimiento económico a nivel local y nacional, reduciendo las brechas que existen actualmente. Lamentablemente, el sector artesanal ha sido reducido a la mínima expresión y en todos los gobiernos, con honrosas excepciones, nunca los han considerado en sus planes de gobierno como una gran opción para impulsar el crecimiento del país. Las consecuencias de esta falta de visión política y de gestión por parte de las autoridades, aunado a esto en los últimos tiempos, las medidas económicas, el COVID-19 y la inseguridad han hecho que muchos talleres artesanales cierren y obviamente se pierdan muchas plazas de trabajo. Uno de los incentivos que se han irrespetado y que está escrito en el artículo 17 de la Ley de Defensa del Artesano, en el literal A, que manifiesta la exoneración de los impuestos a la renta del capital con concurso de trabajo y los adicionales, ha sido vulnerado por las asambleas de turno, anteriormente por el RIMPE y ahora por otras nuevas leyes económicas. Ahora pasa lo propio con los municipios que quieren beneficiarse de llamada concesión onerosa de derecho, que aprovechando el denominado instrumento financiero están cobrando valores elevados a los artesanos. Señores asambleístas, buen provecho por aquel bocado que acaba de servirles la Asociación de Panificadores del Ecuador. El mismo aplauso para el mismo aplauso para aquellos que hacen las ramas, el mismo aplauso para los mecánicos, el mismo aplauso para los casquiteros, para las 200 o cerca de 200 ramas artesanales que desde aquí tienen que ser impulsadas. Para eso los elegimos a ustedes, para que nos representen, y sabemos que de una manera correcta van a escuchar el clamor del artesano ecuatoriano que quiere ser visibilizado y que le devolvamos la dignidad. En este contexto, el sector artesanal está complacido al haber sido invitado a esta Asamblea Nacional para que lo escuchen, para exponer su problemática. ¿Qué les solicitamos, señores asambleístas? Solicitamos que se exhorten a las autoridades gubernamentales y seccionales para que se dé estricto cumplimiento a las leyes aprobadas en el seno de esta Casa Legislativa, y sobre todo aquellos que afectan al sector artesanal y que tienen que ser de efectivo cumplimiento. Me refiero a la Ley de Defensa del Artesano y a la Ley de Fomento Artesanal, que no solo por el hecho de ser especiales no tienen que ser consideradas. Un llamado especial a todos ustedes, una invitación a que esta exhortación se haga de inmediato y de que desde esta Casa Legislativa se emita esta exhortación a los gobiernos, al gobierno seccional y al gobierno central. Que Dios los bendiga grandemente y muchísimas gracias. De una pasión que afana mi mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres. ¿Estás luchando con la complejidad de gestionar un proyecto ambicioso? En Bills Asesoría Empresarial, entendemos que cada detalle cuenta y que un proyecto exitoso requiere más que solo una buena idea. Nos especializamos en la redacción y preparación exhaustiva de proyectos, ofreciendo un enfoque integral que te guía en cada paso,
Nuestro equipo proporciona asesorías quincenales y mensuales para asegurarnos de que tu proyecto avance sin contratiempos y para resolver cualquier desafío que surja a lo largo del camino. Además, diseñamos nuestros proyectos para optimizar la solicitud de préstamos de inversión, incluyendo una corrida financiera detallada, una tasa de retorno clara y una línea de tiempo precisa para la aplicación de préstamos. Con nuestra experiencia y apoyo continuo, no solo transformamos tus ideas en realidades concretas, sino que también garantizamos que cada aspecto de tu proyecto esté respaldado por una planificación financiera sólida y efectiva. Confía en Bales Asesoría Empresarial para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Contáctanos hoy mismo y agenda tu cita para comenzar a construir el futuro exitoso que imaginas. Podría causar